Hola mis amores, hola YouTube, espero que se encuentren hoy súper bien, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal mis amores y bienvenidos a una nueva entrega de nuestra sección Te puede pasar a ti, aunque espero que nunca nos pase a ninguno de nosotros, ¿ok? Porque la historia de hoy, wow, esta es una de las historias que tú dices, wow, la gente nace mala o se convierte o se hace mala luego de que nace. La gente nace con una enfermedad, un trastorno mental o le sucede por lo que le pasa en la vida, porque esto es uno de los casos que yo digo, no, es que la gente definitivamente hay gente que nace mala, hay gente que nace con eso adentro, hay gente que nace dañada por default. Entonces, tú vas a entender con esta historia a qué yo me refiero con todo esto, que wow. Antes de comenzar con la historia de hoy, te dejo por aquí mis redes sociales, Instagram y también TikTok para que vayas a ver todo lo que por aquí yo no publico. Estoy muy activa en esas redes sociales, así que te veo por allá en caso de que no me sigas. Y vamos a comenzar ahora con la historia de hoy, que es un poco más o menos así como de época. Sí, se puede decir que como de época, no es tan vieja como me gustan a mí, así como que prehistórica casi, pero sí es como un poco más viejita. Entonces, ahora sí vamos a comenzar con la historia de hoy. Nos vamos a ir hoy a Vancouver, que queda en Washington, en Estados Unidos, específicamente para el 4 de septiembre del año 1989. Ese día, la policía recibe una alerta activa por la ausencia sumamente inusual de dos hermanos, Cole y Billy Neer, de 10 y 11 años. La alerta la hacen sus padres porque ellos llegan a la casa y no ven a ninguno de los dos niños en la casa. La policía realiza un operativo de búsqueda y los localiza a ambos en el parque David Douglas. Cuando ellos llegan, ellos encuentran a Cole ya sin vida en el lugar y Billy está junto con él gravemente herido, pero todavía sigue con vida. En el traslado de este lugar, del parque al hospital, Billy fallece antes de poder él contar y declarar qué fue lo que pasó, qué fue lo que le sucedió, cómo terminaron heridos. Ambos niños tenían heridas de arma blanca, pero no había arma en la escena, lo que quiere decir que muy probablemente la persona que cometió el crimen huyó junto con el arma que utilizó. No había testigos, no había descripción del atacante, no había nada en esa etapa. O sea, nadie vio nada, nadie sabía nada. Los niños estaban muertos, entonces ellos estaban en cero. Había muy poca información de la desaparición, había muy poca información de todo. Entonces, ese caso, la policía comenzó a investigarlo, pero se quedó frío muy rápido porque no tenían nada. Además de que para esa época todavía no teníamos la tecnología de poder analizar el ADN. Entonces, estaban en cero. Ya luego, el 29 de octubre de 1989, un mes y medio después de lo que sucedió con los hermanos, la policía de Portland, recibe el reporte de la desaparición de un niño de 4 años llamado Lee Iseli, que fue visto por última vez jugando solo en un tobogán en el patio de la escuela primaria Richmond, después de que su hermano mayor, Justin, que tenía 9 años, regresara a casa. En ese punto todavía ninguno de los dos casos tiene que ver uno con el otro. De hecho, ni siquiera fue en el mismo lugar, ni en la misma ciudad, nada. El padre, aunque no se menciona el nombre del padre de Lee Iseli, sí es mencionado en los documentos, en los noticieros y las cosas de esa época. Él le había dado permiso a Lee y a su hermano mayor para ir a jugar ellos dos solos al patio de la escuela primaria Richmond. Obviamente, el pequeño Lee, él fue para allá con su hermano, Justin Iseli, de 9 años, pero Justin, por alguna razón, regresó a la casa y dejó a Lee jugando solo en estos juegos. Y fue a partir de ahí cuando él desaparece. Él se quedó solo jugando en el tobogán, ahí fue donde Justin lo vio por última vez. Inicialmente, ahí comienzan a buscarlo. Al tratarse de un niño pequeñito, la búsqueda fue instantánea de una vez, pero no encontraron nada. No fue hasta el 1 de noviembre del 89 que un cazador de faisanes encuentra un cuerpo en unos arbustos, entre unos arbustos, cerca del lago Vancouver. Y la policía eventualmente confirma que se trata del cuerpo de Lee Iseli. En este momento, cuando las autoridades comienzan a unir un caso con el otro, puede tratarse de niños, de varones, que ambos desaparecieron sin que nadie viera nada, que luego ambos terminaron muertos. Y ellos comenzaron a pensar que había un asesino peligroso que andaba suelto y que estaba buscando niños, varones. El cuerpo de Lee estaba dentro de bolsas de basura, escondido entre vegetación, arbustos, vegetación densa. O sea, esta vez la persona que hizo esto se esforzó más por esconder el cuerpo. Entonces la policía entiende que de inmediato hubo una manipulación deliberada del cuerpo. No fue como que, bueno, hice lo que hice y te abandoné aquí, punto. No fue nada improvisado, sino que fue algo un poquito más planificado en comparación al caso anterior. La causa de muerte determinada de Lee Iseli fue estrangulamiento. Ese mismo día, el doctor Ronald Turco entrega a la policía un perfil psicológico del agresor basado en la evidencia que tenían hasta ese momento. Él dice que se trata de un hombre de 25 a 35 años, probablemente dado de baja de las Fuerzas Armadas, si es que sirvió en las Fuerzas Armadas. Era un hombre solitario que probablemente conservaba fotografías de sus víctimas y un diario de sus crímenes, recortes de prensa, pornografía
pornografía infantil. El perfil que hizo este doctor sugería que él elegía a niños varones porque él veía a las niñas como defectuosas, como que no le podían ofrecer lo que él quería, o que en dado caso no le dieron a él la atención que él entendía que debían darle cuando él estaba más joven. A partir de ahí se difunden varios retratos hablados. La policía recibe cientos de llamadas de personas que creían haber visto a Lee y Celly con alguien, pero ninguna pista era sólida. Los investigadores asisten al funeral de Lee con la esperanza de identificar al asesino, porque es común que los asesinos atiendan y vayan a este tipo de eventos para poder ver, porque eso los llena a ellos, poder ver el dolor que causaron con sus hechos. Esto es una técnica investigativa estándar, pero lamentablemente no hay rastro del asesino en el entierro de Lee. La investigación realmente comienza el 4 de septiembre del 89 con la búsqueda de los hermanos Neer, ¿ok? Esta investigación es liderada por la policía local de Vancouver en Washington y también por la policía local de Portland en Oregon por el caso de Lee y Celly, dado que ocurrieron en estados diferentes, ¿ok? Pero ellos estaban de la mano porque se parecían mucho por el tema de las víctimas que se eligieron, ¿ok? La hipótesis inicial fue un homicidio desde el primer momento, dado que las heridas de arma blanca en los hermanos Neer eran evidentes, o sea, no fue una cosa a lo loco, no fue algo como que se notaba que fue hecho con miedo, como con falta de experiencia, sino que se notaba que habían sido heridas que se habían hecho deliberadamente para terminar con las vidas de los hermanos, ¿ok? Así que el caso se trató como un homicidio desde el inicio. En el caso de Lee, la sospecha inicial también fue homicidio debido a cómo se encontró el cuerpo del niño. A todo esto, la policía no tiene nada, obviamente de un caso al otro fue muy poco tiempo, entonces ellos no habían avanzado tanto en la investigación. El 13 de noviembre del 89, la policía recibe una llamada desde el teatro New Liberty en Camas, en Washington, un cine para ver películas, ¿ok? Allí un hombre intentó llevarse a un niño, el niño llamado James Kirk, de 6 años de edad, desde el baño del cine. Al llegar, la policía ve que el sospechoso ya está reducido por un civil, o sea, había un hombre que lo tenía a él en una llave, esperando que llegara la policía. Y este hombre que lo tenía agarrado era William Graves, que era el novio de la mamá del niño que intentaron secuestrar, ¿ok? Porque el hombre que intentó secuestrar al niño, al ver que no se le dio porque el niño comenzó a gritar cuando intentó secuestrarlo y mucha gente como que volteó a verlo y se dieron cuenta, comenzaron a gritar y así fue como el novio de la mamá se dio cuenta que se estaban llevando el niño y fue corriendo atrás de el hombre que quería secuestrar al niño y logró dar con él cuando el vehículo en el que andaba este hombre se averió a pocos metros del teatro, del cine, y ahí logró entonces sacarlo del vehículo y lo tenía en una llave hasta que la policía llegó. Entonces este es el primer momento en que la policía tiene a un sospechoso físicamente detenido con testigos directos del intento de secuestro. O sea, mucha gente, empleados del cine, gente que estaba atendiendo allí al cine, vieron el intento de secuestro y es así como un hombre llamado Wesley Alan Dodd es arrestado. El suceso del secuestro ocurrió de la siguiente manera. Wesley tomó a James Kirk de la mano e intentó salir del cine con él. El niño gritó y forcejeó alertando a toda la gente que estaba alrededor. Wesley, al ver todo esto, él se fue corriendo, se metió en su carro, intentó huir, pero el vehículo se le averió a los pocos metros de él ir conduciendo y así es como William Graves, el novio de la madre, da con él, ¿ok? O sea, le hizo una llave en el cuello y se lo llevó arrastrado hasta el cine de vuelta para que la policía pudiera llevárselo, ¿ok? Bravo por ese hombre, excelente. Entonces, la policía ya tiene arrestado a Wesley Alan Dodd. Ellos se van a la casa de Wesley y para registrar la casa, a ver qué encuentran, porque estamos viendo que es una persona que quiere secuestrar a un niño varón que cumple con el tipo de víctima que su asesino estaba matando y estaba buscando, ¿ok? Entonces ellos van a la casa, registran la casa y encuentran un maletín negro debajo de la cama de Wesley. Allí él tenía guardado los diarios de sus asesinatos y los tenía catalogados como incidente 1, incidente 2 e incidente 3. O sea, él tenía allí escrito cómo había sucedido cada cosa, tenía fotos Polaroid del cuerpo de Lee y Celly, también tenía recortes de prensa sobre sus propios crímenes, tal cual decía el perfil que se había hecho, el perfil criminal que habían hecho, que habían hecho para la policía. Y también había un plan de tortura para su próxima víctima, que iba a ser James Kirk, el niño que le intentó secuestrar en el cine, ¿ok? Él fue interrogado y al principio él se resistió y negó todo, pero terminó hablando eventualmente. Y habló tanto que él contó, o sea, fueron tantas cosas que él contó que parece una locura tener una imagen tan clara de lo que está pasando en su cabeza, pero también recordemos que además de todo lo que él habló, que yo te voy a contar ahora todo eso,
y ahí es que viene el tema de que la gente se nace mala, la gente nace con un defecto ya o se hace. Porque con lo que él cuenta, es muy fácil pensar que la gente nace mala, de verdad. Entonces ya teníamos los diarios, todo escrito con lujo de detalle de todo lo que él hizo. Me imagino que quizás también por eso fue que él decidió confesar todo, porque él dijo, bueno, ya esta gente tienen las fotos, tienen mi plan de tortura de mi próxima víctima, tienen todo lo que yo escribí en el diario, ya que me queda a mí que hablar y decir todo lo que yo hice. Entonces, él confesó los 3 homicidios de manera completa y coincidía exactamente lo que él decía con lo que estaba en su diario, con la evidencia encontrada, con todo coincidía. Entonces, él explicó cada hecho de manera extensa, cómo sucedió todo, cómo él lo planificó, y es lo que yo te voy a contar ahora, ¿ok? Y como yo sé que aquí todos y todas amamos el contexto, ¿tú pensabas que se me iba a olvidar? No. Pero es que ahora que viene el contexto de verdad, ahora que viene de verdad. Vamos a hablar un poquito, antes de su confesión, vamos a hablar un poquito de quién es Wesley Allen Dodd, para que tú tengas una idea de si la gente nace mala o se hace mala. Okay. Wesley nació en Washington el 3 de julio de 1961. Él era el hijo mayor de 3 hijos de sus padres James y Carol Dodd. Él fue criado en Richland, en Washington. Su padre, James, trabajaba en una tienda de comestibles como repartidor de leche y en la fabricación de productos lácteos. Y la madre trabajaba lavando platos, ¿ok? Él tenía un hermano nacido el 5 de julio del 62, con el cual él tendría la práctica de bañarse con él y dormir en la misma cama con él hasta los 10 años. Y también tenía una hermana nacida el 29 de mayo del 65, con la cual Dodd no tiene muchos recuerdos con ella pequeña, más allá de ver a su madre amamantándola cuando ella era bebé. Wesley asistió a la escuela primaria, más tarde fue a secundaria, se graduó de high school. Fueron 3 escuelas distintas y todas las escuelas estaban en la zona de Richland, ¿ok? Acerca de su infancia, Dodd afirma que su madre lo golpeaba y que sufrió mucho abuso psicológico y emocional por parte de su padre, ya que nunca le mostraba ningún tipo de afecto y que su padre criticaba mucho lo que él hacía en la escuela, y Dodd sentía que nunca iba a poder cumplir las expectativas que tenía su padre de él. La forma en la que su padre le demostraba esto era humillándolo y menospreciándolo frente a sus hermanos. También él menciona peleas constantes y violentas entre sus padres, pero nunca sufrió abuso sexual, ¿ok? Ni nada parecido. A pesar de que él siempre tuvo desde muy pequeño ciertas fijaciones en el ámbito sexual, y tú vas a ver a qué me refiero ahora. A los 8 años, en casa de un primo de su misma edad, ambos comenzaron a experimentar sexualmente tocándose los genitales. Y Wesley afirma que esa es su primera experiencia sexual. A los 10 años, él fue rechazado por primera vez por una niña. Él se bajaba los pantalones frente a una vecina de 6 años, quien se negaba a mirarlo, y él entendía que eso era rechazo. O sea, lo que él registra como rechazo es que él se bajó los pantalones para enseñarle sus genitales a una niña y la niña no quería mirarlo. Eso es lo que él dice que es el rechazo, ¿ok? Lógicamente. Y de hecho, él le confesó a un policía eventualmente más adelante que ese momento justo de que la niña que no quisiera mirarlo porque él se bajó los pantalones para enseñarle, es el momento exacto en el que él empezó a preferir a los niños varones sobre las niñas, ¿ok? A los 11 años, Wesley empieza a notar que él tiene intereses distintos a los otros niños de su edad, ya que él buscaba siempre fotografías de playas nudistas para ver personas desnudas. A los 12 años, él estaba ya en la escuela, en el Chief Joseph Junior High, y sus compañeros empiezan a molestarlo, a hacerle bullying, y según lo que él cuenta, se dieron cuenta del interés que él tenía hacia los niños, cuando uno de ellos le pidió ducharse con él y luego se lo contó a toda la clase. O sea, le dijo a todo el mundo como, ay, yo me bañé con fulano, él se quería bañar conmigo. Entonces comenzaron a relajarlo por eso. Ese mismo año, un compañero de clase le cuenta que su padrastro usa un catéter para orinar, y a partir de esa conversación, Wesley comenzó a experimentar con su propio cuerpo, introduciéndose alfileres y relleno de bolígrafos en el pene para él ver qué tanto él podía aguantar el dolor. Insane. A los 13 años, él comienza a exhibirse ante niños y él se excusa por la llegada de la pubertad y la falta de educación sexual, como que él se exhibía delante de niños más jóvenes y de su edad, y él decía, ay, que yo no sabía que eso estaba mal, ay, que yo pensaba que eso era parte del desarrollo, tú entiendes, cosas así. Él empezó parándose desnudo en la ventana de su cuarto mientras los niños pasaban de camino a sus casas de la escuela o estaban jugando afuera, pero al notar que esto lo ponía en riesgo, él se trasladó a hacerlo en bicicleta dando vueltas por el vecindario. Estaba enseñando todo en bicicleta. Ok.
Wesley elegía a niños varones porque, en sus palabras, los niños lo denunciaban menos seguido que las niñas. Cosa es que para los niños era más fácil ver esto y quedarse callado que para una niña. La niña hablaba más rápido, como que tú eres un pervertido porque tú me estás haciendo esto, o se lo cuentan a la mamá y al papá. Los niños no. Entonces, en 2 meses, él se expuso ante al menos 40 niños menores que él. Él atribuyó sus acciones y su infelicidad en esta época a las peleas constantes que tenían sus padres y a la falta de apoyo emocional que había en su casa. A los 14 años, ya en el 1975, la policía llega a su casa tras una denuncia de exhibicionismo, pero no recibe ningún castigo. Por miedo a ser descubierto, él comienza a masturbarse, o sea, él dejó como de exhibirse ante los niños y él comienza a masturbarse a diario y experimentar con sus genitales, incluyendo atarse pesas con una correa de reloj alrededor de los testículos para él poder medir cuánto peso él podía soportar en sus testículos. Estamos hablando de un niño de 14 años, ¿ok? Ese mismo año, su padre se entera de su desviación sexual a través de conversaciones de padre a hijo, pero no lo confronta ni lo denuncia. Como que el papá decidió ignorar eso, como que, ok, yo no lo entiendo, eso lo ignoro. En otoño de ese mismo año, Wesley experimenta sexualmente con una amiga de su hermana. Esta niña tenía 10 años. Poco después, entra a la habitación de su propia hermana mientras dormía, le pone la mano, o sea, mientras la niña estaba durmiendo, él coge la mano de su hermana, se pone la mano de su hermana sobre su pene y le baja el pantalón a su propia hermana con la finalidad de tener relaciones sexuales con su propia hermana. Ella en este momento se despierta y lo aparta, como que lo echa a un lado, porque ¿qué tú estás haciendo? Su hermano no le dijo nada a su mamá ni a su papá, pero por esta época él mismo se describía socialmente como una persona aislada, un niño aislado e intimidado por las niñas, porque en su mente él solo había recibido rechazo, tanto de niñas fuera de su casa como de su propia hermana, porque obviamente ok. Más tarde, ese mismo año, Wesley juega al tira y floja con su primo de 8 años. Ellos ataron una cuerda a sus genitales del pene de cada uno. Entonces ellos estaban tirando y flojando la cuerda de cada uno. Ok, yo ni sabía que existía todo eso, de verdad. O sea, con esta historia yo me estoy enterando de muchas cosas que yo no sabía que existían. Después de jugar esto, ellos terminan teniendo sexo anal uno con el otro. Ok, recordemos que su primo tenía 8 años para ese momento. Él tenía 14 años para ese momento, ok. Ese mismo año, él agrede sexualmente a ese mismo primo de 8 años dentro de un closet. Y horas más tarde, luego de esa agresión hacia su primo, ¿ok? De 8 años. Y también agrede sexualmente a su hermanito de 6 años. Correcto. Ya cuando él cumple los 15 años, él comienza a dejar que su perro le lama la zona genital. Él comenzó a untarse heces para lograrlo. Y luego de que el animal en una oportunidad le mordiera sus genitales, él empieza a untarse heces en el estómago, cerca de los genitales, en los muslos, para que el perro lo lamiera en esas áreas y él poder entonces masturbarse. Ok. Insane. Ese mismo año, en el 1976, sus padres se divorcian y ese mismo día su padre intenta quitarse la vida, ¿ok? Wesley, ya cansado de solamente exhibirse, él quería como un contacto físico directo con una persona. Así que le va a la escuela a la que él asistía y él engaña a 3 niños que tenían entre 7 y 10 años para jugar un juego de adivinanzas en el que él les pone su pene en la mano para que ellos adivinaran qué era lo que tenían en la mano. El 10 de marzo de 1977, él es arrestado por exhibirse ante 2 niñas de 8 y 10 años, pero no es procesado por la ley ni nada. Las autoridades solo le recomendaron ir a terapia. Bien, a partir de aquí, él asistiría ocasionalmente a recibir terapia y él mismo declara que él no temía a la ley porque ya él había abusado de la ley y se había exhibido ante niños, había hecho cosas que estaban penadas por la ley y nunca le habían dicho nada, él nunca había tenido una consecuencia, nunca, de nada de lo que él había hecho, ni en su casa, ni en ningún lugar. Entonces ya él no le tenía miedo a seguir haciéndolo. Ese mismo año, él empezó a trabajar como niñero, yo te puedo imaginar, ¿ok? Como niñero de los hijos de un vecino y él abusa, él abusa sexualmente de un bebé de 1 año, de un niño de 4 años y de una niña de 3 años mientras dormían. Correcto, así como lo oyes, es correcto. En octubre del 77, a los 16 años, él tiene su primera cita con una chica, que después él describió como una de las peores noches de su vida. Él se negó rotundamente a cualquier tipo de contacto sexual con ella. Ese mismo año, él comienza a abusar de la hija de 3 años, de la novia de su padre. También empieza a correr desnudo por su cuadra y abusa de su hermanastro de 10 años. En el 1979, a sus 18 años, él empezó a trabajar en un campamento cristiano
Este caso nos deja mucho que pensar, de que en todos los lugares, en todos lados, hay peligro para los niños. De los mismos niños, ¿ok? De los mismos niños, correcto. Por eso no se puede jugar nunca con puerta cerrada, aunque sean niños. Y sin un adulto presente. En el 1979, a los 18 años, él empezó a trabajar en un campamento cristiano de música en el que él juega strip poker. O sea, un juego de barajas donde mientras tú vas perdiendo, tú te vas quitando ropa. Y él estaba jugando a eso con niños, con 7 niños que tenían entre 9 y 10 años. En ese mismo campamento, él besa por primera vez a una chica y luego la evita el resto del verano porque supuestamente ella tenía demasiada experiencia para él. En ese mismo campamento, él encuentra a un niño pescando solo en una zona boscosa y le pregunta si quiere ver algo genial. El niño le dice que sí. Entonces, cuando se quedan solos, le exige al niño que se desvista, pero son interrumpidos por otro grupo de niños antes de que Wesley pudiera abusar de este niño. Ese mismo año, él encuentra una casa desalojada a una cuadra de la escuela primaria donde él estudió y a donde él llevaba niños pequeños a jugar su juego de strip poker para que se fueran quitando ropa y se fueran quedando desnudos. En el 79, ese fue el año en el que finalmente él se dio cuenta de que su único interés real son niños y niñas menores de 10 años. Y él se dio cuenta de esto luego de él rechazar una invitación que le hizo una chica que solamente era 2 años menor que él, o sea que tenía 16 años y para él ya era demasiado mayor porque tenía 16 años. A él le gustaban menores de 10 y él estaba claro de eso, él lo sabía, ¿ok? Ya en el 1980, Wesley vuelve a trabajar en el campamento cristiano y se ducha con niños dentro de su cabaña. En octubre de 1980, él, a sus 19 años, él intenta secuestrar a 2 niñas de 11 y 7 años. Ellas lo denuncian y él admite a la policía que su intención era abusar de ellas y que él tenía un plan de llevarlas a una zona aislada junto a un río, pero la policía decide, como ya tú nos dijiste lo que tú ibas a hacer, no te vamos a meter preso, tranquilo. De nuevo, ¿sabes por qué hicieron eso? Porque él no tenía antecedentes penales, él no tenía antecedentes criminales, no tenía nada. ¿Pero por qué no tenía nada? Porque en todas las otras veces que él había hecho algo, nunca procedieron legalmente contra él, nunca. Ok, en septiembre del 81, él se enlista en la Marina de los Estados Unidos, tal como dice su perfil criminal, ¿ok? Él declara después que si él no se hubiera enlistado en la Marina, él probablemente habría comenzado a matar antes. Por su alto puntaje en el examen de ingreso, él es asignado a servicio submarino y se gradúa en el 10% superior de la clase de entrenamiento en San Diego. Mientras él estaba viviendo en la base submarina de Bangor en Washington, él empieza a abusar de niños que también viven allí en la base. Él le ofrece dinero a los niños a cambio de que se bajen los pantalones y descubre que las salas de videojuegos son muy buen lugar para encontrar a niños dispuestos a hacer esto por monedas de videojuegos. O sea, a cambio él le prometía monedas para poder jugar en los videojuegos si ellos hacían esto, si bajaban los pantalones, y los niños lo hacían para que le dieran monedas de videojuegos. Tomando nota, En conclusión, los niños no se dejan solos, nunca. En mayo del 82 lo arrestan por ofrecer $50 a varios niños para ir a un motel junto con él a jugar strip poker de nuevo. Él nuevamente confiesa a la policía que su plan era abusar de ellos, pero los cargos fueron retirados por razones no especificadas. ¿Cómo te queda el ojo? Correcto, ok. ¿Tú sabes por qué también? Porque muchos adultos, muchos padres retiran los cargos porque no quieren que las vidas de sus hijos se vean vinculadas a esto que les sucedió. Como que no quieren ensuciar el futuro de sus hijos con esto que les sucedió. Y por esto, gente como él queda libre y sigue haciendo cosas a pesar de que él, cada vez que lo arrestaban, él decía, sí, yo hice esto, mi plan era esto. Y él seguía libre como sea. El 30 de diciembre del 82, a sus 21 años, él es arrestado y dado de baja en la Marina por tomarse libertades indecentes con un niño. Él cumple 17 días de cárcel y se le ordena terapia. Finalmente lo arrestan, él cumple cárcel, ¿ok? Que sea suficiente, bueno, eso es debatible. Eso es debatible. Pero finalmente él tiene un récord. Hay algo que queda en sus récords, ¿ok? En mayo de 1984, él es arrestado por abusar de un niño de 10 años. Aunque la sentencia inicial implicaba cárcel, él recibe una condena suspendida de 1 año de libertad condicional si él asiste a terapia. Lo que quiere decir es que su condena por abusar de un niño de 10 años es, tú tienes que durar 1 año de gestión a terapia. En diciembre del 84, a sus 23 años, él es condenado en Idaho por abusar de un niño de 13 años, un poco mayorcito para él, pero bueno. Pero solo cumple 4 meses de una sentencia de 4 años. Lo dejan ir y en agosto del 85, a sus 24 años, él lleva de pesca al hijo de 7 años de un compañero de trabajo por su cumpleaños y abusa
sexualmente de él. Ese mismo mes, trabajando para una empresa de aspiradoras, él abusa de otro niño. O sea, él fue a trabajar a una casa, porque él trabajaba en una empresa de aspiradoras, y él aprovechó el momento para abusar de otro niño. Además, él abusa repetidamente de los hijos de 2 y 4 años de una vecina. Cuando su madre lo descubre, la madre de los niños, la vecina, cuando lo descubre, atiende, decide no denunciarlo para no traumatizar más a sus hijos, porque si lo denuncia, sus hijos tienen que testificar y contar lo que le sucedió. Pero ¿sabes qué? También yo entiendo que quizás ella pensó, ellos están chiquitos todavía, quizás no se van a recordar de lo que pasó. Si yo los pongo a pasar por esto y a recordar qué fue lo que pasó y a decir qué fue lo que pasó, se van a frustrar con eso. O sea que es un tema delicado. En agosto de 1986, ya cuando él tenía 25 años, él tiene relaciones sexuales con el hijo de 18 meses. Tiene relaciones sexuales con el hijo de 18 meses de una compañera de trabajo. Tenía 1 año y medio. El bebé tenía 1 año y medio. Y él abusó sexualmente de ese niño. Ese mismo mes, él tiene su primera relación sexual con esa misma compañera. Lo que quiere decir que él estaba sosteniendo relaciones sexuales con esta mujer y también, sin que ella lo supiera obviamente, él estaba abusando sexualmente de su bebé de 1 año y medio. Y luego él declaró que él solamente llegaba al orgasmo con ella cuando él se imaginaba que ella era el bebé de 1 año y medio. Sin palabras. Sin palabras. Todo porque yo te digo que yo siento que hay gente que nace mala, que nace dañada. Hay gente que es que no es posible. Es que no es posible. No es posible. No es posible. No es posible. En 1986, cuando él tenía 25 años, él se muda a Seattle. Él dice, y estoy citando, cuando llegué a Seattle aprendí que era menos probable que me denunciaran por abuso que por intento. Entonces yo decidí que de ahora en adelante sería más agresivo. Ya yo no iba a aceptar un no como respuesta. Entonces él comenzó a elegir a los niños más vulnerables, incluyendo al hijo de 2 años de un compañero de cuarto donde él vivía. Este niño era parcialmente sordo y mudo. Cuando el niño se resistía, Wesley le ataba las manos con el cinturón de una bata que él tenía y abusaba de él. Él empezó a fantasear con matar a sus víctimas. Él dice, estoy citando, mientras más lo pensaba, más emocionante sonaba la idea del asesinato. Yo planifiqué muchas formas de matar a un niño. Luego empecé a pensar en tortura, castración e incluso en canibalismo. En el 87, a sus 26 años, él elige a su primera víctima de asesinato planeado, quien era un niño de 8 años que él conoció trabajando como guardia de seguridad en una obra de construcción. Cuando él intentó engañarlo para que fuera a su casa con él, el niño le dice que iría por unos juguetes y termina contándole a su mamá que él se va con seguridad de la construcción, que lo invitó a su casa, tararara. La mamá llama a la policía, 10 de 10. Y por ende, Wesley es arrestado, pero su cargo se reduce a un delito menor grave y cumple 118 días de cárcel con 1 año de libertad condicional. En el 88, él retoma una relación con una expareja que llega con un bebé que según ella es de él. Yo me imagino que es la mujer con la que él tuvo relaciones y de la que él abusaba de su bebé de 1 año y medio, porque no hay récord de que le haya tenido otras novias, otras mujeres X. Entonces, según ella quedó embarazada de él y se supone que el bebé es de él. Tras 5 días juntos en un motel, ella decide abandonarlo. Ese mismo año, él se muda a Vancouver, en Washington. En septiembre del 89, él comienza a trabajar como un empleado de despacho en Pack Paper, donde él le miente a sus compañeros diciéndole que él está divorciado y que su hijo murió recientemente de muerte de cuna, como de que él se murió durmiendo en la cuna. Él descubre el parque David Douglas a 1 milla de su nuevo apartamento y lo considera, como estoy citando, un buen lugar para violación y asesinato, un buen terreno de caza. Eso es lo que él está contando de su boca. Eso es lo que en los documentos oficiales, eso es lo que está escrito. Lo que yo estoy diciendo es todo lo que él dijo con su boca, y todo lo que también está corroborado con sus diarios, Esto es real. Esto no es como una película de terror, no, esto es real. El 2 de septiembre del 89, él ve a 3 niños en el parque y esto le detona, le provoca a él fantasías violentas de lo que él pudiera hacerle a esos niños. El 3 de septiembre, un día después, él escribe en su diario que si él logra llevarse a un niño a su casa, él tendrá más tiempo para varios tipos de violación
violación en vez de solamente una violación rápida antes de matar. Yo estoy citando, todo lo que dije está escrito en su diario. El 4 de septiembre del 89, Wesley empaca un cuchillo de pescado vendado a su tobillo, y cordones de zapatos para atar a sus víctimas. Él espera en el parque. Él en ningún momento vio niños sin supervisión y regresa a casa por la tarde. Tomemos en cuenta que este tipo de gente busca a niños y se da cuenta cuando un niño no está con supervisión. Se da cuenta cuando hay nadie cuidando a ese niño. Entonces, como él no vio ningún niño sin supervisión, él se fue. Él dijo, ya vuelvo ahorita, para ver si aparece uno que no tenga ningún adulto que lo esté mirando para yo poder llevármelo. Entonces, él volvió en la tarde. Él vuelve como en la tarde-noche y se encuentra a Billy y Cole Neer de 10 años jugando en el parque. De 10 y 11 años, perdón. Él les ordena bajarse de sus bicicletas y acompañarlo. Los niños le obedecen, porque los niños están programados, lamentablemente, a menos que tú los programes diferente, a obedecer a los adultos, ¿verdad? Los niños están programados a obedecer a los adultos, Entonces los niños le obedecen y él, en ese momento, ya cuando ellos se van con él apuñala a Billy en el estómago, y cuando Cole intenta huir, él lo alcanza, Wesley lo alcanza y lo hiere en el costado. Billy trata de correr y Wesley lo apuñala también en el hombro. La policía llega poco antes de que Billy muera, pero él no alcanza a decir qué fue lo que pasó. Luego de este día, Wesley concluye que la violación y el asesinato ya no le bastan. Él quiere realizar cirugías experimentales en futuras víctimas. Él les dice exactamente cirugías experimentales, porque sí, por cierto, él abusó de Billy y de Cole, de los dos. Entonces, a finales de octubre del 89, él planea su siguiente ataque, decidiendo que los sábados por la tarde, después del trabajo, son el mejor momento para él encontrar a un niño. El 29 de octubre del 89, él recoge a Lee y Sally de 4 años en el patio de juegos de la escuela Richmond, ya que el padre de Lee había dejado que él y su hermano mayor fueran solos al parque. Y él se lleva al pequeño Lee a su apartamento en Vancouver. El 30 de octubre del 89, él estrangula a Lee mientras este niño dormía y cuelga su cuerpo en un closet pequeño con una cuerda, una locura total, y le tira fotos, se hace fotos Polaroid como recuerdo, mientras el cuerpo está colgado en un closet. A finales de octubre del 89, él abandona el cuerpo de Lee cerca de la planta Pack Paper donde él trabajaba, en unos arbustos junto al lago Vancouver. Él quema la ropa del niño, menos su ropa interior de cazafantasmas, que él guarda como un souvenir en su maletín bajo su cama. El 1 de noviembre del 89 es cuando el cazador de faisanes encuentra el cuerpo de Lee y toda la cosa. Bien, el día del entierro de Lee, que la policía estaba esperando a ver si aparecía el asesino o lo que sea, o cualquier persona que se identificara con el perfil criminal que habían hecho, Wesley no sale de su habitación. Él se quedó en su habitación encerrado, construyendo el plan y escribiendo en su diario el plan de tortura de su próxima víctima. En noviembre del 89, Wesley decide que su mejor oportunidad para encontrar a un niño será en un cine. El 13 de noviembre, él intenta secuestrar a James Kirk, de 6 años de edad, en el baño del cine en Camas, Washington. El niño está gritando y forcejeando, haciendo que todo el mundo se dé cuenta y al final salvando su propia vida. Ya sabemos cómo lo agarran y toda la cosa. Su motivo de todo esto, documentado en su propio diario y sus declaraciones que él hizo a la policía, eran sus fantasías pedófilas hacia el asesinato. O sea, él quería tener un niño de menos de 10 años, abusar de él para poder torturarlo y matarlo, y también el canibalismo, para el cual él estaba ideando un plan todavía. Todavía él no había experimentado el canibalismo, pero él estaba ideando un plan para él llegar al punto del canibalismo, porque él se quería comer a los niños. Y también él agregó que sí, que después de cada crimen él actuaba normal y llevaba su vida normal, seguía su rutina normal, todo normal. No ha pasado nada, todo normal. Ya que tenemos toda esa información, Wesley fue acusado de los siguientes cargos: un cargo por homicidio agravado en primer grado por Lee y Sally, un cargo de homicidio agravado en primer grado por Cole Neer y un cargo de homicidio agravado en primer grado por William Neer, al que le decían Billy, un cargo de intento de homicidio en primer grado por James Kirk y un cargo de secuestro en primer grado por James Kirk también. En mayo del 90, su abogado pide que se descarte la confesión y toda la evidencia encontrada en su apartamento. ¿Bajo qué argumento? Yo no tengo idea, pero bueno, él lo intentó, el abogado lo intentó. El juez le dice que no, obviamente, ya que la confesión fue voluntaria y la evidencia se obtuvo de la manera correcta, Además, dice que aunque se ignorara la confesión, ya había suficientes motivos para haber pedido las órdenes de allanamiento, que se encontraran toda
la información y la evidencia debajo de su cama, el diario, toda la cosa, las fotos, bien. Ya que Dodd se había mudado a Vancouver justo cuando pasaron los crímenes. Él vivía y trabajaba cerca de los lugares de los hechos y un vecino declaró haber visto en el apartamento de Wesley a un niño muy parecido a Lee y Celly, usando solamente una camiseta de Wesley, lo que les da a ellos una causa probable para probar una orden de allanamiento y encontrar todo lo que encontraron. En junio del 1990, al perder ese pedido que hizo el abogado de Wesley, Wesley se cambia su declaración y se declara culpable. Porque él se declaró inocente. Luego de que él contó todo eso, él dijo, yo no hice nada, me declaro inocente porque yo estoy loco de la cabeza. Ok, entonces después, al ver que no hay forma, él se declara culpable de 3 asesinatos y del intento de asesinato de James Kirk, el niño que él quería secuestrar. Antes de él aceptar ese cambio, un psiquiatra lo evalúa para ver si Wesley entendía lo que le estaba haciendo y él concluye que sí. El juez también le pregunta directamente a Wesley y Wesley le confirma que sí, que él habló con sus abogados, que él entiende lo que él está haciendo y que él entiende los papeles que le estaba firmando y que él sabía las consecuencias de lo que le estaba firmando. Ya que él se declaró culpable de todo esto, no se hizo ningún juicio para determinar su culpabilidad, obviamente, sino para determinar una sentencia. Antes de la etapa de la sentencia, el juez revisa los diarios que él escribió con todos los detalles por completo, línea por línea. Él decide sacar 2 partes específicas: su historia sexual desde el 1968 y la parte sobre lo que pasó antes de secuestrar a James Kirk. También él saca cualquier parte sobre el abuso sexual al cuerpo ya sin vida de Lee y Celly, que sí, él practicó necrofilia con el cuerpo de Lee y Celly, y él permite también que el jurado vea cómo él describe la manera en que él mató a los hermanos Near y también a Lee y Celly. La evidencia que sí se mostró en la etapa de sentencia incluye el maletín con la ropa interior de Lee y Celly, fotos que Dodd le sacó al cuerpo del niño antes y después de matarlo, con textos escritos por él mismo y las partes permitidas del diario. ¿Ok? Por cierto, cuando yo hablo de que el juez sacó partes del diario, es que él lo excluyó de la parte de lo que se iba a enseñar al jurado para la parte de la sentencia. ¿Ok? Antes de que el jurado decidiera la sentencia, los abogados de Wesley, con ayuda de los investigadores, juntan información que podría jugar a favor de Wesley para pedir cárcel en lugar de una pena de muerte, que era lo que él se enfrentaba, y se lo comentan a Wesley. Después de hablar con sus abogados, él decide que no se presente nada de esa información al jurado. El juez confirma esa decisión y le pide a Wesley que lo piense una noche más antes de él confirmarlo. Al día siguiente, Wesley insiste en que no quiere presentar nada y el juez deja constancia de que Wesley entendía bien lo que estaba eligiendo. El 14 de julio del 90, el jurado decide que no hay razones suficientes para tener clemencia y sentencia a Wesley Dodd a muerte por los 3 asesinatos. El juez decide agregarle 50 años más por el intento de asesinato, de James Kirk. Después de la sentencia, Dodd pide algo poco común, y es que él no quiere apelar. Él solo quiere que se haga la revisión de sentencia que la ley obliga, que es obligatoria, pero sin apelaciones. El 5 de enero del 91, Wesley le escribe a la corte para confirmar que él entiende la diferencia entre esa revisión obligatoria y una apelación completa, y repite que él no quiere apelar. El 11 de febrero del 91, él vuelve a escribirle a la corte insistiendo en lo mismo. Wesley también declara y dice que la sentencia fue justa, que aunque él pudiera evitar la pena de muerte con un juicio nuevo, él no quiere apelar, que él prefiere morir antes que vivir en una celda y que él no presentó pruebas a su favor porque él mismo lo pidió para evitar que salieran a la luz cosas peores sobre él. Yo no me quiero imaginar lo que es peor sobre él. Wesley dio varias entrevistas desde su celda en las que él afirmaba su culpabilidad y reiteraba su deseo de que la corte terminara su revisión para que el Estado pudiera ejecutar su sentencia. Durante una de las audiencias, Dodd introdujo por su cuenta partes de su diario que el jurado había excluido, las partes que hablaban sobre el abuso sexual. Es decir, Wesley buscó que se conociera más de lo que él mismo le había hecho a sus víctimas. En una entrevista, poco antes de su ejecución, Wesley afirma que él se había convertido al cristianismo y que él iría al cielo. ¿Atiende para qué? Para él estar junto a los 3 niños que él mató. Yo no estoy hablando, eso es lo que él dijo. Para él estar en el cielo junto a los 3 niños que él mató, para él poder amarlos de verdad. O sea, este mismo hombre que había usado de muchísimos niños durante años, él ahora se había convertido en la persona que le enseña a los niños cómo escapar de alguien como él, ya que él escribió un panfleto llamado Cuando conoces a un extraño, que circuló en un periódico local para que los niños supieran que identificar a un extraño y saber que no deben irse con extraños. El 5 de enero del 93, a las 12:05
de la madrugada, Dodd, Wesley Alan Dodd, es ejecutado en la horca. Él es una de las 3 muertes por ahorcamiento efectuadas en Estados Unidos desde el 1976. De hecho, los únicos estados que tienen esta opción disponible para la pena de muerte son Washington y New Hampshire. Y listo, mi gente. Esta es la historia de hoy, este es el caso de hoy. Yo estoy loca por leer sus comentarios, por saber qué piensan, saber si ya lo conocían y saber qué tú piensas. ¿Tú crees que él nació malo, dañado, defectuoso o algo lo hizo defectuoso? La única manera en que yo pensaría que algo lo hizo defectuoso es si él fue abusado sexualmente de niño y no le dijo a nadie, que también es una posibilidad, así que quiero leerte los comentarios. Para que te dejo mis redes sociales de nuevo, Instagram y TikTok, para que vayas a ver todo lo que por aquí yo no publico. Se escuchan a mi hija, ya está afuera de la puerta ahí mismo, esperando que yo acabe de grabar para que salga. Así que yo los quiero un montón, mis amores. Nos vamos a estar viendo en un próximo videito. Chao.